Buenos días, tardes o noches a todos ustedes, desde donde quiera que estén viendo este video. Este es el episodio 23 de la serie Cristianismos Encontrados. Soy el Dr. David Litua y me da muchísimo gusto que estén aquí. En este episodio, exploramos el capítulo 23 del libro Cristianismos Encontrados. Trata sobre el personaje alejandrino llamado Julio Casiano. Pues bien, curiosamente, como regularmente es el caso, solo sabemos sobre Casiano a través de otro escritor cristiano. Este escritor cristiano es Clemente de Alejandría, y si buscan sus estrómata, o a veces llamados estromatis, los encontrarán en línea. En la parte final del tercer libro, critica el libro de Julio Casiano, llamado Al autocontrol, también conocido como Sobre el hacerse eunuco. Clemente comienza su refutación citando a Casiano palabra por palabra, pero conforme avanza, prefiere solo parafrasearlo. Más adelante, Clemente adopta un enfoque más suelto y ubica a Casiano en un grupo más amplio de cristianos que promovían la abstinencia sexual absoluta. A ratos, es difícil reconstruir la postura de Casiano, ya que la conocemos únicamente a través de Clemente. Y cuando Clemente critica algo, a menudo podemos intuir que esa es la opinión de Casiano. Me tomé la libertad de traducir los fragmentos de Casiano para ustedes y les dará una idea de lo que creo que proviene de Casiano. Los subiré a Patreon para que puedan verlo con tiempo y sacar sus propias conclusiones sobre lo que Casiano realmente proponía. Evidentemente, esta es solo mi postura, una guía y apenas un pequeño adelanto. Básicamente, lo que sabemos sobre Julio Casiano es que estuvo activo entre los años 160 y 180 en Alejandría. Solo es citado por Clemente de Alejandría. Parece solo haber estado activo en Alejandría. Ahora bien, Virgil Pearson, quien nos dio la edición crítica en inglés del Testimonio de la Verdad, el Tratado 3 del Códice Noveno de Nag Hammadi, ha argumentado que este escrito, que por desgracia se conserva solo de manera fragmentaria, fue compuesto por Julio Casiano. Personalmente, cada vez me resulta más convincente esta hipótesis, aunque en última instancia ustedes tendrán que formarse su propia opinión. Clemente dice que Casiano supuestamente fue un esvalentiniano, y eso suena un tanto lógico, porque Casiano está muy familiarizado con las ideas valentinianas y utiliza algunas nociones valentinianas. En un momento hablaremos sobre el nacimiento a través de María. Pero Casiano definitivamente rechaza otras ideas valentinianas, principalmente la idea de que el matrimonio es un sacramento, que es un símbolo, y que la salvación tiene que ver con casarse con un ángel, todo eso. A Julio eso no le interesa para nada. Posiblemente pasó de un grupo al otro. En realidad no conocemos su historia de fondo. La tesis central de Julio Casiano es que, por razones que solo podemos conjeturar, veía el sexo y la procreación como realidades totalmente incompatibles con la fe cristiana. Este es un punto que conviene tener en cuenta, no se puede reivindicar a los gnósticos de manera selectiva. La postura que aquí encontramos dista mucho de ser popular en la actualidad. Paradójicamente, hoy las críticas suelen dirigirse más bien contra el catolicismo ortodoxo, al que se acusa de haber promovido una visión culpabilizadora de la sexualidad. Eso es totalmente cierto en muchos casos, pero no son solo los católicos quienes, en los primeros siglos del cristianismo, estaban en contra del sexo. Y creo que una de las cosas más importantes de toda esta discusión es tratar de entender el contexto de estas personas. Tal vez ustedes piensen que eso está mal. Yo también tengo mi opinión al respecto. Pero quiero presentar esta información de forma imparcial. Tómenlo como ustedes prefieran. Entonces, ¿qué piensa sobre el sexo y la sexualidad? Para él, las relaciones sexuales pertenecen al ámbito de la existencia material y perecedera y por eso las rechaza. No solo porque Dios es espíritu y la meta suprema es asemejarse a él volviéndose espiritual,
sino también porque creía que las almas humanas, en su condición original, eran espíritus. Carecían de cuerpos que se deterioraran. Que seamos seres inherentemente inmortales y que nuestro hogar está en el cielo y no en la tierra son puntos muy importantes. Ahora tenemos cuerpos porque nuestros ancestros fueron engañados. Tal como en Génesis, fuimos engañados por la serpiente. Pero en nuestra vida actual, fuimos engañados por el Creador. Y el objetivo del Creador es mantenernos atrapados en cuerpos mortales. Porque a Él le gusta gobernar y Él es el Creador o el organizador de la materia. Y como cualquier dictador o autócrata, le gusta mantener a la gente bajo su control. Por tanto, si puede mantenerte encerrado en un cuerpo mortal, corruptible y en decadencia, eso hará. También te hará creer que deberías estarle agradecido, porque naciste en este cuerpo corruptible, nacido para morir. Todo lo que nace en este tipo de cuerpo muere. Mientras que la verdadera gnosis dice, si realmente despiertas a tu verdadero ser, te darás cuenta de que eres un ser inmortal. Esa idea es valentiniana, pero también de Casiano. Y parte del concepto de que nuestra condición original no es la de un cuerpo destinado a descomponerse. Entonces, ¿cómo se desarrolla esto? Muy curiosamente, a mediados del siglo II en Alejandría, sabemos que hubo cristianos que se sometieron a la castración médica, o al menos la solicitaron, aunque la ley romana lo prohibía en ese momento. Él no era tan radical. La verdad, no le importaba si uno se cortaba los testículos o no. Lo importante era abstenerse incluso de pensamientos sexuales. ¿Está claro? Pero si creen que cortarse los testículos es algo radical, recuerden que Orígenes de Alejandría lo hizo. Es una figura cristiana muy conocida y respetada, que a menudo es vista con simpatía dentro del ámbito ortodoxo y que, sin embargo, participó en esta práctica. Cuando analizamos esta postura ética fundamental, estas categorías anticuadas y anacrónicas no encajan bien con la realidad del periodo, sobre quién es ortodoxo y quién no es ortodoxo. Pero la verdad eso no importa, ¿no creen? Porque todos podemos tener toda una variedad de posturas. Y podemos tener cierto tipo de teología y cierto tipo de ética. Por ejemplo, podríamos tener una teología ortodoxa, pero nuestra ética no sería ortodoxa, y viceversa, y así con otros aspectos. Entonces, ¿cómo es que Casiano fundamentó y consolidó su postura? ¿Como cualquier cristiano haría, se remontaría hasta Jesús? Para él, esta es información básica. Jesús no se casó ni tuvo hijos. Pero recientemente, esto se ha debatido. Supuestamente, existía un fragmento que decía que Jesús tenía esposa. Fue descartado como una falsificación en tiempos modernos. Definitivamente es una falsificación, pero es una historia muy interesante. Y todo este asunto con Dan Brown y que Jesús tuvo relaciones con María Magdalena y tuvieron descendencia también es muy reciente, por cierto. Eso no existía en el mundo antiguo. Durante este periodo no había discusión. Jesús no estaba interesado en el sexo. Él aparece en las páginas de los evangelios como un ser completamente asexual. Y la verdad es que no hay argumentos en contra. E incluso los así llamados evangelios apócrifos o evangelios no canónicos lo presentan básicamente de la misma forma. Uno de ellos se llama el Evangelio de los Egipcios. Y curiosamente, este es uno de los evangelios que cita Casiano. Y lo cita porque, en este evangelio, Jesús es retratado como diciendo que el cuerpo mortal es una vestimenta vergonzosa. ¿Y qué debíamos hacer con esta vestimenta vergonzosa? Pisotearla. Y por diversas razones, a él le gustaba mucho este pasaje. O él simplemente se refería a los evangelios canónicos en Mateo 19:12, donde Jesús elogia a los que se vuelven eunucos por el reino. Si tú mismo te vuelves eunuco, bien podrías cortarte los testículos, literalmente. Pero es más probable que te abstuvieras espiritualmente de la sexualidad y los pensamientos sexuales. Parece que Jesús elogiaba eso.
Parece ser que eso era lo que él practicaba. Otro dicho que se le atribuye a Jesús y que a Casiano le gustaba citar era que si no odiabas a tu cónyuge y a tus hijos, no podías entrar al reino de Dios. Si alguien dice eso, creo que no le importan los valores familiares. Y esta es la parte chistosa. En Estados Unidos, los evangélicos quieren convertir a Jesús en el defensor de los valores familiares. Pero él es todo lo contrario. Seamos sinceros. Casiano dice que al decir cosas como estas, ¿cómo es que este tipo apoye procreación, nacimiento y la familia? Obviamente no. Te está diciendo que odies a tus propios hijos. Casiano también creía que Jesús pasó a través de María. Aparentemente, él creía en un nacimiento virginal. Jesús era como un huésped en el vientre de María. Jesús no se encarna. No es como en un embarazo normal, donde él tomaría materia de la madre, además de ser formado dentro de ella. Corrijo si se forma dentro de ella, pero no toma nada del cuerpo de María. Esta es una perspectiva interesante, porque parece ser una perspectiva valentiniana. La perspectiva valentiniana decía que Jesús pasó por María como el agua por un tubo. Es una imagen curiosa, pero como se imaginarán, el agua que pasa por un tubo no toma nada que tenga el tubo. Tal vez esto implicaba que Jesús no compartía carne con María. ¿Qué tipo de cuerpo tenía Jesús? La verdad, no lo sabemos. De hecho, nuestra única fuente, Clemente, no nos dice qué tipo de cuerpo tenía. Así que no tenemos manera de saberlo. Pero también podríamos recurrir a Pablo, ¿no creen? Pablo tiene esta célebre frase, que como saben, es muy problemática para el entendimiento de la resurrección entre los ortodoxos. Y es que Pablo dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Aquí, él se refiere específicamente a cuerpos físicos. No está hablando de la humanidad en general. Si no hay carne y sangre en el estado salvífico, entonces, aparentemente, no hay unión mortal. No puede haber unión de cuerpos carnales y en descomposición si no tienes uno con que hacerlo. Y, siendo honestos, cuando uno está en un estado espiritual o en el mundo espiritual, no hay necesidad de reproducirse. No tienes que realizar esta práctica que lleva a la reproducción. Otro pasaje que Casiano citó fue Filipenses 3:20. A veces se traduce de manera más literal como nuestras municipalidades están en el cielo, aunque lo más habitual es leer nuestra ciudadanía está en los cielos. Para Casiano, esto era una prueba de que nuestro estado natural es el de seres celestiales. Y nuestro estado post-mortem, nuestro estado sobrenatural, si somos salvados, es regresar a esa esfera celestial superior. Y los cuerpos mortales no pueden habitarla. Y si no la habitan, entonces no hay sexualidad corporal. Algo más que dijo Pablo, que resonó profundamente en Casiano, fue que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que es contra los seres espirituales. Y también es en contra de eso a lo que Pablo llama los cosmocrátores. Y el cosmocrátor en jefe, el gobernante del mundo, es el Creador. Casiano asumía una postura abiertamente en contra del Creador. Como Marción y como los setianos, él era hostil hacia el Creador. Porque el Creador es ese ser que dice en Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Y en realidad, eso es lo peor que uno podría hacer, porque estaríamos perpetuando el ámbito del Creador. El Creador mismo no es un ser espiritual. Él es quien organiza la materia y simplemente quiere retenernos en su pequeño dominio. Además de que tengamos muchos hijos que también se queden en ese dominio. Y nuestro único destino aquí es hacernos viejos y morir. Si naciste en un cuerpo carnal, morirás. Ese es nuestro destino. Y es por esta razón que, según Casiano, nos debemos oponer al Creador. No agradecemos. Luchamos. Pues ahí tienen.
Esta no es la presentación completa. Obviamente, esto viene en el libro, en el capítulo 23, y así pueden tomar sus decisiones. Como se imaginarán, este tipo de temas pueden aceptarlo o rechazarlo. No importa que decidan. A fin de cuentas, si lo aceptan, bien. Pero lo realmente importante es que lo entiendan y entiendan su lógica, para que cuando verdaderamente lo entiendan, tomen una decisión inteligente e informada. Tal vez piensen que estas son puras tonterías, o tal vez, por primera vez se dieron cuenta porque los cristianos están en contra de la sexualidad. Porque todos los cristianos toman esta postura, por diversas razones. Y amen u odian al Creador, pueden tomar esta postura y fundamentarla en el texto bíblico. Para mí, eso es más que suficiente. Muchas gracias a todos por venir y apoyar al canal. En serio que lo agradezco y les deseo que estén bien. Cuídense y nos vemos para la próxima. Gracias.